Ok, vamos a comenzar el tema número 2. Buenos días, deseo que todos se encuentren muy bien. Este tema ya lo vimos en una clase en vivo el día jueves, pero producto de inconvenientes que tuve con el internet, tuve que volver a grabar la clase el día de hoy. Entonces, el tema lleva por nombre el aborto. Es una secuencia de lo que vimos en el tema anterior. Recordemos que en el tema anterior vimos lo que es el respeto a la vida, ¿verdad? Y este tema tiene que ver mucho que ver, tiene, perdón, mucho que ver con el tema anterior. Entonces, yo les explicaba a los compañeros, ¿verdad?, que la problemática del aborto ha sido discutida desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista médico, biológico, social, jurídico, político, religioso, entre otros. Y este debate ha sido y sigue siendo amplio y complejo, ¿no? Muchas personas opinan que solo desde el punto de vista moral y quizás religioso es posible fundamentar la idea de que el aborto, a pesar de que sea socialmente aceptado, jurídicamente aceptado, ¿verdad? Es una práctica injusta. Solamente desde el punto de vista moral y desde el punto de vista religioso se puede entender que el aborto es una práctica injusta, ¿verdad? Que no es una práctica adecuada con lo que es la palabra de Dios, a pesar de que en muchos países ya sea legal el aborto, ¿verdad? Y que muchas personas estén a favor del aborto no quiere decir que sea lo correcto, ¿verdad? Para nosotros, las personas que creemos en Dios, la vida es un don que solo Él lo puede dar, ¿verdad? Él es el quien nos da la vida. Y la vida es ante todo un bien personal, es decir, un bien de cada uno de nosotros, no depende de nadie más, no puede depender de otra persona, sino es un bien propio. Ninguna persona puede ser dueña de la vida de otra, ni siquiera la madre es dueña de la vida de que lleva en su vientre, ¿ok? Son dos vidas apartes, a pesar de que viven en el mismo cuerpo por 9 meses, la madre no es dueña de esa vida que lleva adentro. Entonces, por tanto, al tratar el tema del aborto, es necesario tener en cuenta que ninguna persona puede disponer de la vida de un ser que aún se encuentre en gestación, ¿no? Y mucho más sabiendo que ese ser no tiene posibilidades de defenderse ni de apelar por sí mismo, no tiene, los bebés no tienen la posibilidad de decir, de pelear, de pedir, de suplicar que no acaben con su vida. Entonces, la madre no tiene derecho según lo que es el ámbito, como lo dije al principio, desde el punto de vista moral y religioso, la madre no tiene derecho de decidir sobre la vida de su bebé. Nosotros vimos en la clase anterior, en Jeremías 1:5, que Dios nos conoce incluso antes de que nosotros naciéramos, nos conoce desde que estamos en el vientre de nuestra madre. La palabra dice que Él nos formó en el vientre de nuestra madre, que ya ahí nos dio un propósito, nos predestinó. También Jesús, en Lucas 18:16, vimos que Él dice que dejen que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Vemos la importancia que es para Dios y para el mismo Jesús los niños, ¿no? En el tema anterior vimos la importancia de todas las etapas, desde el recién nacido, desde el bebé que está en el vientre de la madre, los niños, los jóvenes, los adolescentes, las personas adultas, todos son importantes y toda la vida, las diferentes etapas, la vida es un don de Dios, es un valor importante. Y entonces debemos entender que para Dios cada persona es importante incluso antes de nacer. Por ello, dentro del cristianismo, la idea del aborto inducido es inconcebible, o sea, no es algo eh, que pueda tener una aceptación. ¿Por qué hablo de aborto inducido? Porque hay dos tipos de aborto. El aborto espontáneo, cuando la madre pierde de manera involuntaria, pues de manera espontánea, sin haber hecho nada, sin causarlo,
pierde a su bebé. Puede ser por cualquier enfermedad, cualquier tipo de situación. Entonces está lo que es el aborto espontáneo. Y el aborto inducido es cuando ya sí se, con el propósito de eliminar esa vida, pues se extrae o se mata, porque eso es un asesinato. Entonces, quiero mostrarles algunos argumentos que están relacionados con la práctica del aborto. Primero quiero mostrarles lo que son los argumentos de las personas, o sea, estos son los argumentos que las personas que están a favor del aborto dan, ¿verdad? Para poder como convencernos de que el aborto no está mal. Entonces, ¿qué dicen estas personas que están a favor del aborto? Que el feto, ¿verdad? Durante los primeros meses no es considerado una persona. Incluso la iglesia por muchos años aceptó la hipótesis de Aristóteles, que decía Aristóteles que ya después de cierto número de semanas es que el feto se consideraba como persona, como que el alma entraba, Aristóteles decía que a las tantas semanas es que entraba el alma al feto, ¿no? Y entonces ellos piensan que el feto no es una persona. Y solo creen entonces, hay otro grupo también de personas que creen que solo se convierte en un ser humano cuando se le desarrolla el sistema nervioso y pues tiene la capacidad de percibir lo que sucede a su alrededor. Entonces, muchas personas están de acuerdo en lo que es la práctica del aborto durante las primeras semanas, porque según ellos, pues el feto durante las primeras semanas no es una persona. Entonces, para ellos, solo las personas tienen derecho a la vida y si el feto para ellos no es una persona, entonces no importa que si la madre no lo quiere tener, pues se practique el aborto. Para estas personas piensan de esta manera, ¿no? Que nosotros sabemos que existen lo que es los derechos humanos y el derecho fundamental, ¿verdad? Es el derecho a la vida, pero como allí lo dice que esta ley, ¿verdad? Dice que toda persona tiene derecho a la vida, entonces ellos piensan que el feto no es una persona y por eso no tiene derecho. Y también estas personas argumentan que los derechos del feto, ¿verdad? Van a ceder ante los de la madre, es decir, que los derechos de la madre son más importantes que los del feto. Y por eso la madre puede disponer de practicarse el aborto o no. Y otro que tiene mucha relación, es lo mismo, ¿verdad? Que la madre tiene derecho sobre su propio cuerpo. Estas personas que están a favor del aborto dicen que simplemente la mujer tiene derecho a su propio cuerpo y si quiere abortar, pues que lo haga. Pero en contraposición con estos argumentos, vamos a ver lo que es los argumentos de las personas que están en contra del aborto, ¿no? Y todos nosotros como cristianos deberíamos estar en contra del aborto, pues Dios es el que da la vida, Dios es el que conoce todo lo que sucede, Dios tiene un propósito con las cosas que suceden, Dios tiene el control de todo lo que sucede y si nosotros ponemos todo en las manos de Dios, pues Él va a saber dirigir nuestro camino. Entonces, algunos argumentos de las personas que están en contra del aborto dice que todas las pruebas biológicas confirman que el feto es una persona humana y que su vida es independiente y diferente a la de la madre. Nosotros, bueno, yo como profesora de biología les puedo decir, ustedes también lo vieron durante este periodo, ¿verdad? Que un organismo puede estar constituido por una sola célula. Entonces, ya una sola célula es considerado como un organismo vivo. Y eso es lo que ocurre cuando se da la unión del óvulo con el espermatozoide. Se produce una célula a partir de la cual va a surgir el feto, ¿no? Por múltiples divisiones celulares. Esa célula que se llama cigoto, ¿verdad? Que es producto de la fecundación, ya es una vida, ya es considerada como una vida. Entonces, no, esa vida es totalmente independiente y es una vida diferente, como lo dije al principio, es diferente a la vida de la madre. Entonces, estas personas también explican, ¿verdad? Que nadie, absolutamente nadie ahorita puede precisar en qué momento el alma entra al cuerpo. Nadie sabe si es cuando se da la fecundación o cuando justo antes de nacer. Nadie puede garantizar eso. Entonces,
como nadie puede garantizar eso, no podemos entonces matar a un feto porque apenas tenga una semana, tenga 3 semanas o 2 semanas solamente. Ah, no, solamente tiene 2 semanas, 3 semanas, no tiene alma. Nadie puede garantizar eso. Les pongo el ejemplo contrario, ¿no? Imagínense que podamos enterrar a alguien porque está probablemente muerto. Nadie entierra a alguien porque está, ay, yo creo que está muerto, vamos a enterrarlo. No es así, ¿verdad? Hay que asegurarse de que esté muerto para poderlo enterrar. Entonces, igualmente, no podemos matar a un feto porque se cree que no está, porque se cree que no tiene alma, ¿no? Pero sabemos que está vivo. El desarrollo de la personalidad, la inteligencia y la libertad es igual en un recién nacido que en un feto o un embrión o un bebé dentro del vientre, ¿no? Eh, es lo mismo un bebé que tiene 2 días de nacido, una semana de nacido, a un bebé que le falta una semana por nacer. Es lo mismo. Y nosotros hoy en la sociedad actual es un crimen, es una aberración, es algo horrible matar a un bebé. Entonces, ¿por qué es una aberración, es un crimen matar a un bebé cuando está fuera, cuando apenas ya nació? Porque es un crimen hacerlo y no se considera un crimen hacerlo cuando está dentro del vientre de la madre. Entonces eso es algo como que contradictorio, ¿no? No, tenemos un bebé recién nacido, tiene derechos de vivir, ¿no? Pero un bebé que no ha nacido, que está aún dentro del vientre de la madre, no tiene derechos. Entonces es algo contradictorio. Todas las personas son iguales sin importar la edad, como nosotros lo vimos incluso para la palabra de Dios, todos son importantes, no importa la edad que tengamos, ¿verdad? Es absurdo también considerar que el feto es un agresor contra la madre, ¿verdad? Si el embarazo no se desarrolla de forma normal, es un accidente que no es culpa de nadie y menos del bebé, ¿ok? Si llega a tener algún inconveniente durante su desarrollo, el feto o el embrión no es culpa del bebé, es simplemente un accidente. Y bueno, para los que creemos en Dios y ponemos nuestra vida en sus manos, Él conoce los propósitos y conoce por qué suceden las cosas, ¿no? Y si se pone en riesgo, por ejemplo, si el embarazo pone en riesgo la salud de la madre, pues hay médicos que se encargan de tratar la salud mental de la madre, ¿no? Hay medicamentos, hay expertos, hay psicólogos, psiquiatras que pueden tratar con enfermedades mentales de la madre sin tener que acabar con el feto, ¿no? Otro argumento que me parece muy importante es que los médicos están hechos, ellos estudiaron para salvar la vida y no para quitarlas. Incluso ellos cuando se gradúan, hacen lo que es el juramento hipocrático, donde ellos juran, ¿verdad?, que van a dar todo de sí para salvar la vida de las personas sin tener ningún tipo de discriminación. Entonces, no entendemos cómo estas personas, estos médicos, pueden hacer este juramento, saben que tienen la responsabilidad de salvar vidas y hay médicos que se dedican entonces a lo contrario, a matar, cuando se dedican a practicar abortos o a realizar abortos. Otro, otro argumento, ¿verdad? De estas personas que están en contra del aborto es que si el niño no es querido hay que matarlo, hacen esa pregunta, ¿no? Pues no es así. Los padres deben ser responsables y asumir las consecuencias de sus actos. Si tuvieron relaciones sexuales, tienen que asumir, sin protección, tienen que asumir las consecuencias de sus actos, así como nosotros, toda persona asume las consecuencias de cualquier tipo de acto, pues esta es una consecuencia, ¿no? Si no se cuida la pareja cuando tiene relación, entonces la mujer puede quedar embarazada. Igualmente puede contraer una enfermedad y también va a tener que asumir las consecuencias de esa enfermedad sexual eh, que pueda recibir durante la relación, ¿no? Que pueda contraer durante la relación. Y es la obligación de estos padres cuidar por la vida del niño. También hablamos en clase de que habían otras vías, como lo es poner en adopción, ¿verdad? Que igual no está bien porque nosotros somos responsables de esa vida o los padres son los responsables de esa vida, pero es una vía menos dañina, por supuesto,
es una vía más pasable que practicar un aborto, ¿ok? Entregar al niño a adopción en tal caso de que no se desee tenerlo. Y bueno, con esto terminamos. Bastante, mm, este tema fue bastante debatido en la clase. Me gustó la participación y bueno, cada quien es libre de forjar su propia opinión y sus propios argumentos en cuanto a este tema. Y bueno, esa es parte de la tarea también que ustedes puedan explicar si están a favor o en contra y los argumentos por los cuales están a favor o en contra del aborto. Bueno, ya saben que cualquier duda, cualquier inquietud, estoy a la orden.